Mi nombre es Natalia Mael González Rodríguez, mi matrícula es 2096457 y les daré una pequeña introducción a este proyecto, a esta presentación, que es sobre la concurrencia en los sistemas operativos. La concurrencia es algo que está en todas las computadoras y que se usa demasiado en las computadoras. Porque ¿qué es? Es que los procesos y los hilos que la computadora tiene o como las aplicaciones que nosotros usamos, se pueda ver como que están funcionando todas al mismo tiempo, pero que realmente no es así. O sea, vamos a ver en esta presentación el qué es la concurrencia más a fondo, qué son los procesos, los hilos, los tipos de concurrencia y cómo se usan en los sistemas operativos y para como cosas más específicas de lo que se usan. Más adelante en esta presentación vamos a ver todo eso. Ahora yo les voy a explicar el tema de procesos. Mi nombre es Mónica y así como les voy a explicar este tema, les voy a explicar unos cuantos temas más. Vamos a comenzar con el tema de procesos. Los procesos también son llamados subtareas. Como su nombre lo dice, los procesos no son más que subtareas de una tarea que se ejecutan de manera ordenada para lograr a cabo un objetivo. En los sistemas operativos, los procesos pueden ser llevados a cabo tanto por el usuario, es decir, nosotros mismos, o también por el propio sistema. Un ejemplo de un proceso llevado a cabo por el usuario puede ser el ejecutar una aplicación o un programa, como por ejemplo lo es Spotify, Word, Excel o Teams. Y un ejemplo de un proceso llevado a cabo por el sistema puede ser el gestionar la interfaz de usuario, el inicio de sesión del usuario, los servicios de Windows, etcétera, ¿no? Los procesos son independientes unos de otros. Si un proceso falla, no va a afectar a nadie más que a sí mismo, porque cada proceso tiene su propio espacio de memoria y tiene sus propios recursos asignados. La jerarquía de procesos. Los procesos se pueden organizar en jerarquías de proceso padre y proceso hijo. El proceso padre es el encargado de crear a los procesos hijos y administrarlos, su creación, detención y coordinación. Diferente a los sistemas Unix o Linux es que los procesos hijos no son completamente idénticos al padre. Los procesos hijos en Windows tienen sus propios identificadores, su propia memoria, manejan sus propios hilos y también tienen sus propios estados. Otra cosa también importante o destacable es que en Windows, si el proceso padre muere, no es necesario que haya una readopción o que otro proceso adopte a los procesos huérfanos. Estos pueden seguir ejecutándose de manera independiente, al contrario de otros sistemas. Y bueno, aquí tengo que los procesos del sistema se encargan de ejecutar el código contenido en los programas del sistema. Como lo estaba diciendo ahorita al principio, existen procesos ejecutados por el usuario y procesos ejecutados por el sistema. Aquí tengo también la definición de un programa del sistema, que en breves palabras, un programa del sistema no es más que el intermediario entre hardware y software. En ejemplo, los sistemas operativos. Bien, ahora hemos llegado a los estados de un proceso. Los estados de un proceso son 5. Nuevo, listo, ejecutándose o ejecución, bloqueado y terminado. Y ahora les voy a proceder a explicar cada uno. El estado nuevo o new. Aquí apenas o recién el proceso ha sido creado. Aún no tiene los recursos suficientes para considerarse que ya está listo para ser ejecutado, ni tampoco el sistema operativo lo ha reconocido completamente en la memoria. Después tenemos el proceso listo o ready. El proceso ya tiene los recursos necesarios para funcionar y ya nada más está esperando a que se le asigne un poco de tiempo en la CPU para poder ejecutarse. Posteriormente tenemos el estado ejecución o running. Aquí el proceso ya se está ejecutando, ya está haciendo lo que tiene que hacer en la CPU. Después tenemos el proceso bloqueado o espera. Aquí el proceso no puede continuar ejecutándose hasta que se cumpla un evento o se adquiera un recurso que necesita. Un ejemplo de un evento, o bueno, de hecho aquí tengo un ejemplo de este proceso, perdón, de este estado, que dice, si una impresora se queda sin papel, el proceso de impresión pasa a estado bloqueado hasta que se recupere se reponga el papel. Una vez repuesto el papel, el proceso pasa nuevamente a estado de listo y de listo ya puede pasar o volver al estado de ejecución. Finalmente tenemos el proceso número 5, el cual es terminado. Aquí el proceso ya terminó lo que tenía que hacer, ya no va a volver a ser llamado por el sistema. Una vez que finaliza, los recursos que le fueron asignados son liberados. Y bueno, aquí algo que hay que tener en cuenta es que existen procesos que nunca terminan. Como lo vimos en clase, en la exposición, los compañeros mencionaron que en sistemas como Unix, sistemas tipo Unix, a este tipo de procesos se les denomina daemons o demonios. En Windows, este tipo de procesos se les denomina servicios. Su objetivo, prestar funciones o atender solicitudes mientras el sistema esté encendido.
Ahora sí que un ejemplo de esto puede ser IIS de Windows, el cual es un servidor web. Y bueno, los servidores web permanecen activos los 24/7. Gracias a esto, los usuarios pueden acceder a información, recursos, páginas, a la hora que quieran, el día que quieran y cuando ahora sí que necesiten. Y bueno, aquí tengo ahora las transiciones de estados. ¿Qué es una transición de estado? Una transición no es más que el cambio de un estado a otro, gestionado por el sistema operativo. Bueno, vamos a comenzar por la transición de nuevo a listo o preparado, como se muestra en la imagen. Esta transición es cuando el proceso recién creado adquiere los recursos necesarios y queda en espera de que el planificador le asigne la CPU. Posteriormente tenemos de preparado a ejecución. Para que el proceso pueda pasar de estado preparado a estado de ejecución, dije antes, tiene que pasar por el planificador. ¿Qué es el planificador? El planificador es un sistema operativo que se encarga de decidir cuál va a ser el siguiente proceso o el siguiente hilo que se va a ejecutar en la CPU y cuándo lo hará. Bien. De ejecución puede pasar a estado bloqueado o a estado terminado. Voy a explicar ahora la transición de estado ejecución a bloqueado. El proceso en ejecución pasa al estado bloqueado porque necesita un recurso o algún evento que no está disponible o que aún no ha pasado. Mientras tanto, no puede seguir ejecutándose de manera activa. Posteriormente, de bloqueado a preparado, aquí el proceso ya ha recibido el recurso que le faltaba o ya ha sucedido el evento que necesitaba para poder ejecutarse. El proceso vuelve a la cola de listos, que de hecho aquí tengo una imagen de como de la CPU o del proceso de ejecución, pasa al estado de bloqueados y nuevamente pasa a la cola. Una vez que ya recibe el proceso o recurso que necesitaba, pasa de la cola de bloqueados a la cola de listos para poder volver a pasar a ejecución. Bien, finalmente tenemos de ejecución a terminado. Aquí es cuando el proceso ya ha finalizado su ejecución de manera normal o fue finalizado por el propio sistema operativo. Aquí, como ya mencioné antes, este es el punto donde se liberan todos los recursos que le fueron administrados. Ahora tenemos el tema de hilos. ¿Qué es un hilo? Un hilo es un subproceso del proceso. Así de sencillo. Es una unidad de ejecución dentro de un proceso. Un subproceso permite realizar múltiples tareas simultáneamente sin afectar significativamente su rendimiento. Para entenderlo mejor, aquí puse el ejemplo de una oficina. Los procesos sería el mobiliario, las impresoras, computadoras, las grapadoras, etc. Y los hilos serían los trabajadores de esa oficina. Los procesos son independientes. Cada mobiliario funciona de manera independiente. Si la grapadora falla, no va a fallar la computadora. Y los hilos utilizan este mobiliario para poder ejecutar sus tareas. Lo mismo pasa con los hilos. Los hilos necesitan de los procesos, necesitan de la información, de los recursos que les dan para poder ejecutar lo que tengan o poder hacer lo que tengan que hacer. Los hilos pueden compartir recursos siempre y cuando estén dentro del mismo proceso. Otra cosa también importante a mencionar, no pueden brincar de un proceso a otro. Sin los hilos, los procesos no podrían ejecutarse. Y bueno, aquí tengo el tema de multihilos. Los multihilos permiten, lo que mencionaba, que un solo proceso tenga múltiples hilos y puedan ejecutar múltiples tareas a la vez, de manera simultánea. Los hilos comparten la misma memoria y los mismos recursos del proceso al que pertenecen, lo que facilita la comunicación entre ellos. Sin embargo, pueden llegarse a presentarse problemas a la hora de que los hilos intenten acceder a los mismos recursos. Para esto, o para evitar conflictos por los recursos, el sistema operativo y el programador deben de utilizar mecanismos de sincronización. Aquí tengo el tema o el punto de multihilos y puse como problemas más comunes. El primero que tengo es race conditions, que sucede cuando dos hilos acceden a una variable compartida al mismo tiempo. Ambos realizan sus operaciones sobre el valor y compiten para ver que su proceso puede escribir el último valor en la variable compartida, provocando así un error. El segundo es deadlock, y esta situación es donde sucede cuando dos o más hilos se encuentran esperando indefinidamente a que otro recurso a que otro hilo libere el recurso que necesita. Y aquí puse dos hilos que digamos que son A y B, y ambos tienen sus propios recursos. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que A quiere acceder al recurso de B y B quiere acceder al recurso de A. Entonces, ambos están esperando que el otro ceda, por decirlo de alguna forma, y libere el recurso que necesita, pero ninguno de los dos va a ceder. Entonces, se crea un punto muerto. Y eso lleva, pues, obviamente, a una falla. Aquí tengo el tema de sincronizaciones. La primera es la critical section, que garantiza que un solo hilo o proceso pueda acceder a los recursos compartidos a la vez. Que les decía, pues para evitar que haya puntos muertos o race conditions. La segunda es mutex o mutual exclusion object, que permite que un solo hilo o proceso, también puede aplicarse a procesos, acceda a un recurso a la vez, evitando condiciones de carrera, las race conditions, y problemas de consistencia de datos. La tercera es semaphore, que permite limitar el número de hilos que pueden acceder a un recurso. Por ejemplo, máximo tres hilos a la vez. Y finalmente, event object. Este se usa para que un hilo espere a que ocurra algo antes de continuar.
Tenemos el tema de control y gestión de procesos e hilos. En los procesos se dividen como modos de ejecución, existen los modos usuarios o los modos kernel. Los modos usuarios son al iniciarse una aplicación, Windows crea un espacio de direcciones virtuales para el proceso. Cada aplicación se ejecuta de manera aislada, lo que significa que un proceso no puede modificar directamente el espacio de memoria de otro. El modo kernel, en comparación o a diferencia, comparte un único espacio de direcciones virtuales. A diferencia del modo usuario, aquí no existe el aislamiento entre controladores ni del propio sistema operativo. Y bueno, los hilos se manejan como niveles de gestión. También tenemos el nivel usuario. Aquí los hilos pueden gestionarse únicamente en el espacio del usuario y el kernel no los distingue o no distingue entre hilos del mismo proceso, o sea, solamente ve un proceso único. Lo que en ese esquema o lo que puede llegar a pasar es que si un hilo se llega a bloquear, se afecte a todo el rendimiento. También tenemos el nivel de kernel, que este se utiliza en Windows 7. En Windows 7 o en Windows, los hilos se gestionan directamente en el nivel de kernel. El núcleo reconoce a cada hilo como una entidad independiente y se encarga de planificarlos y asignarles tiempo en CPU. Esto permite un verdadero paralelismo en sistemas multiprocesador y una administración más eficiente. Y bueno, tanto hilos como procesos tienen sus propios bloques de control. Los bloques de control almacenan la información o los datos necesarios de un proceso o de un hilo para que el sistema operativo los pueda gestionar de manera adecuada. Está conformado por un identificador de proceso, el cual es un número hexadecimal positivo, el cual sirve como un identificador único, y este puede ser reutilizado una vez que el proceso o el hilo termina sus funciones. Posteriormente tenemos un contador del programa, el cual indica la instrucción actual en ejecución y a cuál se debe mover después. Al iniciar un proceso, el contador se inicializará con la dirección de la primera instrucción y este se incrementa de manera automática. Tenemos el estado del proceso, que ya fueron los que vimos, o el estado del hilo, porque los hilos también tienen sus propios estados, que son iguales prácticamente a los estados del proceso. Tenemos también la prioridad, que determina la importancia relativa del momento. Los procesos con mayores prioridad reciben más tiempo de CPU. Un ejemplo de procesos, ejemplos de procesos con mayores prioridad serían los procesos que se ejecutan a tiempo real, o por ejemplo las aplicaciones multimedia, los hilos de kernel críticos o los controladores de hardware. También tenemos el registro de propósito general. Este almacena datos generados durante la ejecución de instrucciones. Cada proceso o cada hilo tiene su propio conjunto de registros y el PCB conserva su estado. La lista de archivos, que registra qué archivos están siendo utilizados, y la lista de dispositivos abiertos, que mantiene información sobre los dispositivos que el proceso está utilizando. Windows 7 utiliza un planificador de CPU, que es lo que estaba mencionando, o lo que mencioné en el tema de estados, el cual se encarga de seleccionar de la cola de listos el siguiente proceso o hilo de núcleo que se ejecutará. En dicha cola se encuentran los bloques de control de procesos, de todas las tareas que esperan una oportunidad para poder utilizar la CPU. Multiprocesamiento simétrico. Windows 7 soporta multiprocesamiento simétrico o CMP, lo que significa que múltiples núcleos pueden ejecutar hilos o procesos de manera concurrente para mejorar el rendimiento. El multiprocesamiento simétrico hace referencia a la división de la carga de trabajo entre múltiples procesadores idénticos, los cuales comparten los mismos dispositivos de entrada y salida y están interconectados a una única memoria principal, la cual es compartida. Las características del proceso del CMP o del multiprocesamiento simétrico, que tiene procesadores idénticos, todos los procesadores son tratados por igual, la comunicación por memoria compartida, los procesadores se comunican accediendo a la memoria principal. La complejidad, el diseño es mucho más complejo, ya que todos los procesadores tienen la misma memoria, comparten la misma memoria y bus de datos. El costo, estos son más costosos que los sistemas asimétricos, y bueno, la diferencia con el multiprocesamiento asimétrico es que en el asimétrico un procesador maestro asigna tareas a los demás. En cambio, en el modo simétrico, todos los procesadores pueden manejar tareas del sistema operativo directamente. Algunos ejemplos de usos actuales son los servidores de alto rendimiento, simulaciones científicas, alojamiento web, virtualización, bases de datos y aplicaciones que requieren alta concurrencia. El multiprocesamiento simétrico en Windows 7. Un ejemplo en Windows 7 es cuando una aplicación multihilo como Word o algún navegador con varias pestañas se ejecutan. Los hilos pueden repartirse entre distintos núcleos para mejorar la respuesta y el rendimiento. El multiprocesamiento es compatible desde Windows NT hasta Windows 11. Todos soportan multiprocesamiento simétrico. Y bueno, la gestión, ¿no? El planificador de hilos de Windows detecta la cantidad de procesos disponibles y distribuye las cargas de trabajo entre ellos. Y bueno, Windows utiliza un núcleo híbrido, que es algo que ahorita vamos a ver un poquitito más adelante. Y este núcleo permite ejecutar funciones críticas en modo kernel para eficiencia y otras en modo usuario para modalidad. Después tenemos el multiprocesamiento simétrico en Linux. Linux soporta el multiprocesamiento simétrico desde hace tiempo. Lo que se gestiona mediante un núcleo monolítico con módulos que permite escalar fácilmente en sistemas multiprocesador. Su planificador de procesos, Completely File Scheduler,
distribuye los hilos de forma equitativa entre los núcleos disponibles y admite además tecnologías avanzadas como NUMA, donde cada procesador tiene una memoria local, optimizando el proceso a datos de servidores grandes. Finalmente, el multiprocesamiento simétrico en Mac OS. Mac OS es el sistema operativo de las MacBooks o de las computadoras de Apple. Mac OS soporta el multiprocesamiento simétrico gracias a que su núcleo está basado en XNU, una combinación entre microkernel match y componentes BSD. La gestión, match se encarga de la comunicación entre procesos, IPC y la planeación básica, mientras que la parte BSD maneja tareas más complejas. Mac OS aprovecha Grand Central Dispatch, que es una tecnología que facilita la programación concurrente, dividiendo automáticamente las tareas en bloques que se reparten entre los núcleos disponibles. Y bueno, finalmente hemos llegado al tema final, el cual es el micronúcleo y el núcleo híbrido en Windows. El micronúcleo es un patrón de diseño en el cual solamente se incluye la funcionalidad más básica del núcleo de un sistema operativo, la cual es la planificación de procesos, comunicación entre procesos y la gestión de interrupciones. Bueno, las ventajas de los micronúcleos es que tiene mayor fiabilidad. Como hay menos líneas de código a ejecutar en modo privilegiado, hay menos margen de error. Y el aislamiento. Si un servicio se bloquea, puede reiniciarse sin necesidad de reiniciar todo el sistema operativo. Algunos ejemplos de sistemas con micronúcleos son L4, que es un microkernel en el que se ejecuta L4 Linux en modo paravirtualizado. QNX, uno de los primeros microkernels con éxito comercial. Symbian, el cual es un sistema operativo para teléfonos inteligentes. Y Match, el cual es utilizado en los dispositivos de Apple. Windows 7 y el núcleo híbrido. Windows no utiliza un micronúcleo puro, sino que utiliza un núcleo híbrido. El núcleo híbrido combina elementos del micronúcleo y del núcleo monolítico. Este es un núcleo dependiente del hardware, maneja interrupciones, administración de memoria de bajo nivel, discos y controladores de bajo nivel. Buenas tardes, mi nombre es Ian Alexander Pérez Garza, con matrícula 2008754. Primero que nada, pues, ¿qué es la concurrencia, no? Pues la concurrencia se refiere a una capacidad de algún sistema operativo que maneja múltiples tareas al mismo tiempo. No necesariamente significa que todas las tareas se estén ejecutando en el mismo segundo, pero sí que el sistema puede administrar varias a la vez, ¿no? Pues parece que corren simultáneamente, ¿no? Se mueven, se ejecutan al mismo tiempo técnicamente. Bueno, esto se hace pues para aprovechar el máximo de los procesadores del multinúcleo que usamos hoy en día. Bueno, quiero comparar lo que es Windows 7 y Linux. Bueno, los dos sistemas operativos tienen la propia forma de manejar la concurrencia, ¿no? Aunque el objetivo es el mismo, pues los métodos y estructuras cambian mucho. Bueno, Windows 7 pues está basado en un núcleo que pues tiene una arquitectura híbrida. Eso quiere decir que pues mezcla características como, no recuerdo cómo se llama, era algo de núcleo nolítico o algo así era, que tenía características de microkernel, algo así. Y pues en cuanto a la concurrencia en el Windows 7, pues utiliza principalmente los hilos y procesas que manejan pues estos mediante lo que se llama planificador de hilos, que era algo de threads, algo así, en lo que pude investigar. Bueno, en Windows 7 pues significa que el sistema decide cuánto tiempo le da a cada hilo para que se ejecute. Usa un algoritmo que se basa en prioridades dinámicas. Bueno, en pocas palabras, pues los hilos con mayor prioridad se ejecutan antes de que los de menor prioridad, pues sí, técnicamente. A veces cambia, o a veces pueden cambiar en tiempo de ejecución según el comportamiento del sistema. Pues yo diría que evitan que pues varios hilos accedan a un recurso al mismo tiempo, ¿no? Pues puede generar errores
o comportamientos impredecibles. Un punto interesante de Windows 7 en su integración con interfaz gráfica. A diferencia de otros sistemas operativos, pues Windows tiende a vincular la interfaz gráfica con manejo de hilos, pues de una manera muy cerrada. Esto pues genera cuellos de botella si no se diseña bien el software. Bueno, a ver, Linux usa la concurrencia para ejecutar múltiples tareas de manera simultánea, lo que permite a los usuarios y servidores realizar varias acciones a la vez, como ejecutar aplicaciones, atender múltiples usuarios, manejar solicitudes web, y procesar grandes cargas de datos. Técnicamente es casi lo mismo como lo hace Windows. Sí, como lo dije al principio, pues los dos sistemas pues técnicamente hacen lo mismo, pero pues cada uno a su manera, ¿no? Porque es importante la concurrencia para Linux. Y bueno, pues es importante por estos puntos, que obviamente muy probablemente había más, pero pues son los que puse yo, los que se mencionaron pues más importantes, que es multitarea, eficiencia, estabilidad, soporte de usuario. Bueno, pues estos son unos, ¿no? Y ya pues en multitarea, pues es un sistema operativo, ejecuta programas y procesa al mismo tiempo. Esa es la multitarea técnicamente. Eficiencia permite que varias tareas se ejecuten en paralelo o intercaladas. Escalabilidad, pues maneja números de usuarios o solicitudes. Los utiliza en nube, en servidores web. Y ya pues tenemos estabilidad de soporte de multiusuario, pero pues para dejar de seguir y pasarme un poco más a la explicación, ya no voy a leer eso, ¿ok? Y bueno, pues Linux tiene un enfoque más flexible para la sincronización, usa mecanismos como spin locks, semaphores, no me acuerdo del otro. Bueno, la verdad del otro no me acuerdo. Y pues se podría decir que tiene una ventaja Linux que pues es que los desarrolladores tengan un control más directo pues sobre esos mecanismos, ¿no? Pues yo supongo que es bueno para un entorno donde pues se requiera ese alto rendimiento, ¿no? Esa capacidad de hacer las cosas más, o mejor hechas, pues, mejor hechas, supongo. Y pues una diferencia de Linux es que pues todo se maneja como un archivo. E incluso pues los procesos, eh, esto, pues sí, esto le daría pues esa ventaja, ¿no? Que el Windows, ya que Windows no lo maneja así. Y pues bueno, como decía, pues Linux, pues sí, tiene esa ventaja de simplicidad y pues esa eficacia, ¿no? Al momento de pues controlar esos recursos, como lo mencioné ahorita. Aparte pues que Linux tiene ese mejor soporte para sistemas de multiprocesador, creo. Sí, claro, ¿por qué? Para procesos de multiprocesador. Y, y el otro punto, bueno, aquí lo tengo en la pantalla, escalabilidad. Ese es el otro punto. Bueno, ya para terminar, pues solo quisiera hacer una tipo comparación, ¿no? Pues el Windows se enfoca a la facilidad de una integración de, pues como lo había mencionado anteriormente, de interfaz gráfica, que pues prioriza el control automático del sistema. Y Linux, por otro lado, se centra más en la flexibilidad, el rendimiento y pues controla al usuario o al desarrollador. Bueno, yo si tuviera que ponerlo en palabras simples, pues ya diría que el Windows 7 busca hacerlo todo por ti, ¿no? Automático. Así de sencillo. Y pues Linux simplemente te da esas herramientas y te deja decidir cómo hacerlo. Mi nombre es Natalia Mabel González Rodríguez y ahora yo les voy a hablar un poco sobre tipos de concurrencia. Esta primera concurrencia sería a nivel de proceso, que aquí varios programas o procesos se ejecutan al mismo tiempo dentro de un mismo sistema, ¿no? Cada proceso tiene su propia memoria y recursos y cada proceso está funcionando como a su propia manera, separado. Solo que el sistema operativo aquí se encarga de repartir cuánto tiempo va a funcionar cada uno, cuánto tiempo se va a tardar cada uno. Aquí tenemos un ejemplo que es tener abierto un navegador, un reproductor de música y un editor de texto al mismo tiempo.
Esto es, por ejemplo, ya poniéndolo en nuestro uso cotidiano en la computadora. Estamos escuchando música en Spotify aquí en la computadora. También estamos trabajando en un Word. Al mismo tiempo estamos descargando un video o estamos usando el PowerPoint también al mismo tiempo. Cada programa es un proceso independiente y está funcionando de manera individual, pero parece que están todos al mismo tiempo, ¿no? Pero cada uno es individual. El siguiente es concurrencia a nivel de hardware. Son más en procesadores modernos que permiten que se ejecuten varias instrucciones al mismo tiempo. Esto se llama como hyperthreading. Esto significa que están funcionando al mismo tiempo, que el hardware es lo suficientemente fuerte o lo suficientemente poderoso como para manejar más de una tarea simultánea. Aquí el ejemplo que les tengo yo es que una cocina tiene varios quemadores, varios para calentar las cosas. En uno hervimos agua, en otro hervimos un huevo, en otro lado estamos calentando tortillas, en otro estamos calentando tomates para hacer salsa, no lo sé. Pero se pueden hacer varias tareas al mismo tiempo gracias a que es una sola estufa, pero cada uno está como funcionando individual, pero al mismo tiempo lo permite hacer al mismo tiempo. Eso sería un ejemplo de esta concurrencia. Este otro tipo de concurrencia es el multithreading, que es un proceso que se puede dividir en varios hilos, ¿verdad? Anteriormente ya vimos que eran los hilos. Aquí esto sería un solo proceso, pero que se están ejecutando hilos distintos, ¿verdad? Permite que varias partes de un mismo programa se estén ejecutando al mismo tiempo. Un ejemplo que yo les tengo, o varios ejemplos, sería, por ejemplo, WhatsApp. WhatsApp estamos escribiendo, nos está llegando un mensaje, también se está mandando un video y en otro chat tenemos descargando una foto. Todo está pasando al mismo tiempo, pero es un solo proceso porque es una sola app que lo está haciendo. Otro ejemplo sería YouTube. Estamos subiendo un video para la tarea y al mismo tiempo estamos viendo un video en lo que se sube y vemos que todo esté bien. Al mismo tiempo se está mandando el comentario que yo puse y así. Todo está funcionando dentro de una misma página, de un mismo proceso, un mismo lugar, pero con diferentes hilos, diferentes cosas. Por eso mismo también nos pasa a veces que estamos en una pestaña de Chrome, de lo que sea que estemos viendo en Internet, de Google, y cuando algo falla, no funciona, uno de sus hilos no funcionó, nos aparece un error que no responde la página. Porque por más que la concurrencia permite que varias cosas estén haciendo al mismo tiempo, a veces puede haber esos pequeños errores, ¿verdad? Los pequeños contratiempos que no nos dejan continuar y nos dice de que espérame tantito, la página está pensando, voy a checar si lo puedo recuperar y si no, se cierra, ¿no? De que te aparece solo la opción de cerrar. Pero sí, ese sería uno de estos ejemplos. Este otro tipo de concurrencia es a nivel de instrucciones o ILP, Instruction Level Parallelism. Aquí el procesador divide y organiza las instrucciones para que distintas partes de ellas se ejecuten en paralelo. Aquí dos cosas están ejecutando, pero en diferentes lugares. Está haciendo que dos cosas diferentes estén funcionando al mismo tiempo, pero no en un mismo lugar. No es como una página y otra página se están ejecutando en el mismo Google o estoy en Word y en PowerPoint viendo un documento de PowerPoint y pasándolo a Word en modo ensayo. No, aquí serían diferentes lugares, por ejemplo. Un ejemplo que les puedo poner para que se entienda un poco mejor, que cuando estamos haciendo un pastel, estamos nosotros horneando, haciendo un pastel, dejamos que la batidora esté mezclándose cuando tenemos la máquina que se esté batiendo y nosotros al mismo tiempo estamos preparando el betún. Estamos haciendo dos cosas al mismo tiempo sin esperar a que acabe la otra. No me tengo que esperar a que se termine de batir para yo en otra vasija hacer eso, pero estamos haciendo un mismo pastel.
de que ambas cosas que están haciendo por separado funcionan para que se logre una sola cosa, ¿no? Ese sería un ejemplo. Ahora, en la concurrencia a nivel de datos, en Data Parallelism en inglés, consiste en aplicar la misma operación sobre grandes volúmenes. Aquí ya estamos hablando de supercomputadoras y GPUs. Ese tipo de concurrencia se usa en eso, como para poder usar, más bien, poder ver una imagen en nuestra computadora, miles de procesos para que el píxel pueda verse. Se están procesando miles de píxeles en una imagen, todos al mismo tiempo en lugar de uno por uno. En vez de que un píxel, de que poco a poco, como se pudiera ver en... Cuando no tenemos buen internet, podemos ver cómo la imagen poco a poco se va aclarando, los píxeles se van haciendo cada vez más chiquitos. ¿Por qué? Porque se está procesando, se está subiendo la resolución, eso es lo que está haciendo la computadora. Pero, por ejemplo, no tenemos buen internet, así que no funciona tan rápido como lo pudiera hacer un lugar con buen internet. Lo hace todo al mismo tiempo, mucho, mucho, mucho más rápido, y parece que la imagen solita ya se puso ahí, ¿no? Y con buena resolución y todo. Uno de estos ejemplos en la vida diaria podría ser cuando lavamos la ropa. Cuando lavamos la ropa, no lavamos de uno en uno. No nos esperamos a que tengo un calcetín sucio, voy a lavar uno y luego voy a lavar el otro. No. Y ni siquiera así de que lavamos en par, no. Lavamos muchos, en muchos, en muchos, de que ya tenemos, no sé, varios pares ahí. Lavamos todos los calcetines de una. ¿Por qué? Porque ahorramos agua, ahorramos todo eso. em, es un ejemplo de este tipo de concurrencia, ¿no? De que en vez de hacer uno por uno, lo agarramos todo, porque no tendría sentido hacer uno por uno, sería muy lento y gastaríamos muchos recursos. Igual aquí. Por eso, de que en el ejemplo en la vida real sería hacer bonches de ropa y lavarlos todos juntos al mismo tiempo. Se está haciendo la misma cosa, que es lavarse, pero varios al mismo tiempo. Por último, tenemos la concurrencia distribuida. Esto sucede cuando varias computadoras están trabajando al mismo tiempo para resolver un mismo problema, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, sistemas en la nube, proyectos como Google Maps, donde distintos servidores procesan información en paralelo. Pero aquí una muy buena como ejemplo en la vida real que podemos hacer es que nosotros tenemos, por ejemplo, muchos Starbucks, ¿no? Muchas sucursales, es una cadena enorme, muchos sucursales aquí, acá, por un lado, por el otro. En cada esquina puedes ver uno, no tanto como los Oxxos, pero sí hay muchos. Y tenemos la opción de pedir a domicilio, ¿verdad? No todos nos lo van a traer del mismo lugar. Todo depende de cuál esté más accesible, cuál esté más cerca de nosotros, cuál tenga, por ejemplo, más repartidores que estén más cerca. Todo eso depende de dónde nos lo van a traer. No nos van a traer uno que está a miles y miles y miles de kilómetros si tenemos uno aquí a 2 avenidas, ¿no? Ese es este estilo. Cada computadora trabaja de que, ok, bueno, mira, yo hago esto, tú haces esto, yo hago esto, yo hago esto, y así, ¿no? De que no van a ser 100 clientes viniendo a una sola sucursal, no van a ser 100 procesos usando una sola computadora. Se distribuyen para que sea más rápido y más eficiente, ¿verdad? Soy Luis Carlos Suresti Rodríguez, con la matrícula 203832, y hoy le voy a hablar sobre modelos de programación de concurrencia. Básicamente, la programación concurrente nos permite ejecutar varias tareas al mismo tiempo de manera coordinada. Existen dos modelos principales, el de memoria compartida y el de paso de mensaje. Además, hay enfoques complementarios, como los actores o las promesas que se utilizan en lenguajes modernos para manejar tareas asíncronas. En el modelo de memoria compartida, varias tareas o hilos acceden a la misma memoria. Por ejemplo, dentro de un programa, dos hilos pueden compartir y modificar los mismos datos. El problema surge cuando dos hilos intentan cambiar la misma variable al mismo tiempo, lo que puede causar errores o resultados inesperados. Para evitar, se usan mecanismos de sincronización como los bloqueos o semáforos que aseguran que los hilos accedan a los datos de forma controlada. El modelo de paso de mensajes. Las tareas no comparten memoria. En lugar de eso, se comunican enviándose mensajes entre sí. Este modelo es muy útil en sistemas distribuidos, por ejemplo,
cuando dos computadoras envían información a través de la red. La ventaja principal es que es más seguro. Como no hay memoria compartida que pueda corromperse, los procesos funcionan de manera más independiente. Otros modelos y técnicas, además de los modelos principales que existen, es el modelo de actores, donde cada actor es independiente y solo se comunica mediante mensajes, o los hilos, que permiten dividir un programa de subprocesos para ejecutar tareas en paralelo, o los futuros y promesas, usados en lenguajes actuales que permiten manejar resultados asíncronos de manera más sencilla. Estas técnicas facilitan que un programa pueda realizar varias tareas al mismo tiempo de manera ordenada y eficiente. Hola, soy Betty Lidia López y las ventajas de la ejecución de concurrencia son muchas, pero las más importantes son cuando facilita el desarrollo de aplicaciones en el tiempo real. Pues la programación concurrente es muy esencial en el desarrollo de aplicaciones en el tiempo real. También permite la creación de aplicaciones porque divide tareas en múltiples procesos y se distribuyen la carga de trabajo en diferentes núcleos. También mejora el rendimiento al permitir múltiples procesos cuando se ejecutan al mismo tiempo y se puede aprovechar para mejorar la capacidad del hardware. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Arturo Hernández Villarreal y yo les voy a hablar sobre los procesos concurrentes. Los procesos concurrentes en los sistemas operativos son aquellos que se ejecutan de manera simultánea, compartiendo recursos como la CPU y la memoria. Existen tres tipos principales. El primero serían los independientes, que no necesitan comunicarse con otros procesos. El segundo serían los cooperativos, que sí comparten información entre sí. Y el tercero, los competitivos, que compiten por los mismos recursos del sistema. La concurrencia permite que varias tareas se realicen a la vez, haciendo al sistema más eficiente y dando la sensación de que todo ocurre en paralelo. Mucho gusto, me presento, mi nombre es Donato Cantó Cisneros y yo les hablaré sobre tipos de interacción entre procesos dentro de la concurrencia. Como ya vimos, cuando hablamos de concurrencia, nos referimos a la ejecución simultánea de múltiples procesos y en este sentido, las interacciones entre ellos se pueden clasificar en tres grandes categorías. Primero, existe la competencia entre procesos por los recursos. Esto sucede cuando dos o más procesos necesitan el uso del mismo recurso, así que entran en conflicto entre ellos y empiezan a competir. Cuando los procesos compiten por un recurso, ningún proceso se puede dar cuenta de que existe otro proceso, y aunque necesiten el mismo recurso, los procesos en competencia no pueden intercambiar información entre sí. Pero de todas formas, la ejecución de un proceso puede llegar a afectar el comportamiento del otro. Entonces, por ejemplo, si utilizáramos la memoria al mismo tiempo, el proceso se alentaría, haría que la computadora fuera más lenta. Entonces, que un proceso afecte al otro, sí se notaría un cambio en el rendimiento. Resumiendo, sería que si dos procesos desean acceder al mismo recurso, entonces el sistema operativo permitiría el recurso solo para uno de ellos y el otro tendría que esperar hasta que éste se libere. Los ejemplos de recursos son dispositivos de entrada y salida, la memoria o el tiempo del procesador. Ahora, a causa de que los procesos están en competencia, pueden ocurrir ciertos problemas. Entre ellos se les denominan problemas de control. Generalmente deben afrontarse tres de estos problemas. Primero está la exclusión mutua, que ésta se asegura que solo un proceso o hilo pueda acceder a un recurso a la vez, evitando así conflictos y errores debido a un acceso simultáneo hacia un recurso.
Esta función sirve porque cuando varios procesos comparten recursos como archivos o memoria, podrían interferirse entre sí debido a que no hay coordinación. La exclusión mutua evitaría escrituras al mismo tiempo que puedan provocar datos corruptos y también evitan condiciones de carrera. Un ejemplo de esto sería que dos procesos requieran acceso a un único recurso. Yo tomé como ejemplo una impresora, que cuando queremos que un dispositivo envíe algo para imprimir, sería un proceso. Pero si otro dispositivo también quiere enviar algo, sería el proceso 2, pero no podría ejecutarse hasta que termine el primer proceso, que sería la primera impresión. Entonces esto sería que hasta que no termine un proceso, no podría ejecutarse el otro. Esto sería la exclusión mutua. El siguiente sería un problema de interbloqueos. Esto pasa cuando dos o más procesos quedan bloqueados indefinidamente, debido a que cada uno está esperando que el otro libere los recursos que necesita. Consideremos como ejemplo que tenemos dos procesos, proceso 1 y proceso 2, y dos recursos, recurso 1 y recurso 2. Suponga que cada proceso necesita acceder a ambos recursos para realizar su función. Entonces el sistema operativo asignaría recurso 1 a proceso 1 y recurso 2 a proceso 2. En este caso, cada proceso está esperando por el otro recurso. Sin embargo, ninguno liberará el recurso que ya posee hasta haber conseguido el otro. Cuando esto pasa, sería que proceso 1 está ocupando sus recursos, recurso 1, y cuando ya acabó, debería acceder al recurso 2. Sin embargo, no puede ocurrir porque ya está siendo ocupado por el proceso 2. Entonces, y sería lo mismo para el proceso 2, que no puede acceder al recurso 1. Esto haciendo así que quedaran ambos interbloqueados, no pudiendo acceder cada uno al otro. Y por último tenemos la inanición, que es un problema que ocurre cuando un proceso no puede acceder a los recursos necesarios para poderse ejecutar, debido a que otros procesos ya lo están utilizando. Pero además de que los están utilizando, esos procesos los acaparan, porque los están usando de forma continua. Esto se debe a que algunos procesos tienen prioridad más alta que otros, así que los recursos con menos prioridad podrían quedarse esperando un tiempo indefinido, ya que si un proceso con más prioridad termina de usar el recurso, pero le falta algo más y debe volver, le quitaría el mismo recurso al proceso que estaba en espera. Esto sería la inanición. Ahora regresamos a los tipos de interacción. El segundo tipo de interacción sería la cooperación entre procesos vía compartición. Esta interacción cubre que los procesos interaccionan con otros procesos sin tener un conocimiento de ellos. Por ejemplo, múltiples procesos pueden tener acceso a variables compartidas o bases de datos compartidas. En este tipo de procesos pueden usarse y actualizarse los datos, pero sin hacer referencia que están utilizándolo con otros procesos. Tienen acceso a los mismos datos los procesos, entonces debido a esto, deben cooperar para asegurarse que los demás datos,
que comparten sean manipulados de forma controlada, no sean alterados. Y por último tenemos la cooperación entre procesos vía comunicación. En los dos primeros casos de interacción hemos visto que cada proceso tiene su propia forma de trabajar. En el caso de la competencia, hay recursos compartidos sin ser conscientes de los otros procesos. Y en el segundo caso, comparten datos, y aunque cada proceso no es consciente de lo que hace el otro proceso, sí es consciente que alguien más lo está utilizando, pero no sabe cómo lo están utilizando. Sin embargo, en la cooperación vía comunicación, los diferentes procesos sí participan en conjunto y así se vinculan entre ellos. Esto se puede lograr gracias a la comunicación, ya que así se pueden sincronizar y coordinar para realizar ciertas tareas. Esta comunicación se logra al enviar y recibir mensajes como lenguajes de programación, o también por el núcleo del sistema operativo, que así se pueden coordinar. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Ahora veremos un cuadro sinóptico de lo que se vio en la presentación. Fuimos acortándolo poco en poco para que pudiéramos verlo completo y se pueda distinguir lo que estamos leyendo. Aquí inicia con el título Concurrencia en sistemas operativos, que es la capacidad de ejecutar múltiples procesos o hilos de forma simultánea o intercalada. Vimos los tipos de concurrencia, que se refieren a las diferentes maneras en que un sistema puede ejecutar varias tareas al mismo tiempo. Estos son pocos de los que vimos, que es la multitarea preventiva, el multithreading y el multiprocesamiento simétrico. Modelos de programación concurrente son los enfoques que permiten estructurar programas para ejecutarse de forma concurrente. Unos de esos serían modelo por procesos, modelo por hilos, modelo basado en eventos y modelo de paso de mensajes, entre otros más también, que se vieron anteriormente. Ventajas de la concurrencia serían mayor eficiencia y rendimiento, mejor uso del procesador, respuesta fluida al usuario, escalabilidad para tareas complejas y tolerancia a fallos. Si un proceso falla, que no nos afecte a todos. Esta fue una de las que vimos. Tipos de procesos concurrentes. Está el independiente, que no requiere comunicarse ni compartir datos con otros procesos. Cooperativos, que interactúan y comparten entre sí recursos e información. Interacciones entre procesos. Está competencia, comunicación y sincronización. En conclusión, la concurrencia permite que los sistemas operativos ejecuten varias tareas al mismo tiempo, mejorando el rendimiento, la eficiencia y la experiencia del usuario. La concurrencia es fundamental para los sistemas operativos porque hacen posible que se maneje al mismo tiempo múltiples procesos y hilos y de manera ordenada y simultánea, para que estos puedan funcionar al mismo tiempo y que podamos hacer nosotros varias cosas más rápido, porque si no pudiéramos hacer eso, tardaríamos mucho en querer, o más bien en poder hacer las cosas que queremos hacer con nuestra computadora. Si tenemos que esperar a que se escriba una letra aquí en el Word para que el video siga funcionando, que estoy escuchando de fondo porque es una materia, o estoy en una llamada y no puedo hacer nada más que una llamada porque no hay esta concurrencia en los sistemas operativos, sería muy lento, muy tedioso el estar haciendo las cosas. Por eso nos ayuda mucho la concurrencia a que podamos a que mejore la eficiencia de las computadoras, de cómo lo manejamos, de los procesadores, y nos brinda a nosotros, a las personas que usamos las computadoras, que podamos hacer varias tareas al mismo tiempo sin interrupciones, que es lo que les decía, que si no pudiéramos hacer eso,
no, yo creo que nadie quisiera usar una computadora, ¿no? Sería muy lento y a nadie le gustaría, pero gracias a los sistemas operativos esto es posible. Y obviamente, principalmente, en este caso, a la concurrencia. Bueno, ahora diré mi conclusión individual. La concurrencia es fundamental en los sistemas actuales, ya que permite ejecutar múltiples tareas de manera simultánea, optimizando el uso del hardware y mejorando el rendimiento de los programas. Gracias a sus diferentes modelos y técnicas, es posible desarrollar aplicaciones más rápidas, seguras y escalables, lo que la convierte en un pilar clave dentro de la informática moderna. Hola, soy Betsy y yo concluí que con el Windows 7 representó un importante proceso en la evolución de los sistemas operativos en Microsoft, porque unió la simplicidad del uso con una mayor eficiencia, estabilidad, relaciones en versiones pasadas, como con Windows Vista, que su interfaz era más fácil y al inicio era más veloz, con las opciones de personalización que lo llevaron a ser uno de los sistemas operativos más apreciados por los usuarios en su época. En general, pues ambos sistemas tienen sus ventajas dependiendo del tipo de aplicación o tarea que se quiera realizar. Entender cómo se maneja la concurrencia pues me ayudó a apreciar mejor cómo funcionan internamente los sistemas operativos. Y pues eso sería todo. Soy Mónica y ahora es mi turno de hablar un poco acerca de lo que aprendí en esta actividad, es decir, mi conclusión. Primero que nada me gustaría decir que esta actividad me permitió conocer cómo es que se le llama o qué es lo que hace posible que la computadora sea lo que es hoy en día, una máquina multiprocesos. Me permitió conocer qué es un proceso, de qué está hecho, o de qué está conformado, cuáles son sus estados, para qué sirve, etcétera, ¿no? También me permitió conocer, pues ahora sí, acerca de la concurrencia, qué es, de qué está hecha, cuáles son los tipos de concurrencia que hay, para qué sirve y por qué es importante y en dónde utilizarla. Y acerca, o bueno, el hecho de tener que grabar un video exponiendo acerca del tema me hizo primero de manera general entender mucho mejor el tema, ya que pues para poder exponer algo hay que poder explicarlo, hay que saber, hay que conocerlo más bien. También me hizo darme cuenta que tengo muchos errores a la hora de exponer, que tengo muchas fallas, que tengo muchas cosas que mejorar. Entonces, de manera general, esta actividad pues me dejó mucho aprendizaje y me facilitó el video, me facilitó el poder digerir y el poder comprender mucho mejor los temas. Para mí la concurrencia es un tema muy interesante realmente porque antes de ver esta actividad pensaba que todo pasaba al mismo tiempo, todos los programas nos corrían al mismo tiempo y ya me di cuenta que no, ya con este proyecto pude ver que hay procesos, hay hilos, todo está funcionando de cierta manera en la que no está pasando al mismo tiempo, pero nos hace pensar que es así. Nos hace pensar que nuestra computadora está funcionando todo súper rápido, así de que todo al mismo tiempo. Ya nos dimos cuenta que no, pero que la concurrencia nos ayuda mucho a eso. Por eso los sistemas operativos son muy importantes, porque pues así como la computadora ya nos funciona mucho más rápido, pues antes eso no pasaba así, pero gracias a la concurrencia nos hace parecer que todo está al mismo tiempo, todo está de súper sencillo y nos hace trabajar mucho más rápido con una computadora. Ahora, como mi conclusión, yo soy Donato Canto Cisneros. Esta actividad me enseñó cómo funciona el sistema operativo, ya que siempre que trabajo en una aplicación, no me pregunto qué está pasando al otro lado de la pantalla. Ahora sé que es gracias a la concurrencia y que ésta ejecuta las tareas y al ejecutarlas son llamados procesos. La concurrencia tiene diferentes ventajas, como utilizar al máximo los recursos del equipo para así poder optimizar el tiempo. Estos procesos que suceden dentro de la concurrencia pueden trabajar en equipo o en competencia, pero llegando así
a cometer algunos errores o bloqueos entre los procesos, ya que están accediendo a los mismos recursos. Utilizando alguna aplicación, estos procesos de concurrencia suceden ejecutando los procesos y dentro de los procesos los hilos, pudiendo así correr alguna aplicación. Eso es todo por mi parte, muchas gracias. En conclusión, la concurrencia es la capacidad de un sistema para ejecutar varias tareas al mismo tiempo, ya sea a nivel de instrucciones, datos, hilos o procesos, o incluso entre diferentes equipos en red. Nos permite aprovechar mejor el hardware, como los procesadores multicore y las tarjetas gráficas, y organizar programas de manera eficiente y segura. Los distintos modelos como memoria compartida, pasos de mensaje, actores y técnicas modernas como futuros y promesas nos ayudan a manejar los desafíos que surgen al trabajar con varias tareas simultáneamente. En pocas palabras, la concurrencia es una clave para que los programas sean rápidos, escalables y confiables en el mundo actual de la informática.